A ver, Arce Catacora ha salido el día lunes casi que a decirnos que va a ser un grupo de WhatsApp con, con la información donde los surtidores tengan menos cola o con la información donde haya gasolina y diésel, ¿no? En el fondo, ¿qué quiere? ¿Qué ha hecho Arce Catacora con la población? Se ha burlado de nosotros, porque nos está diciendo, ¿saben qué? Ante la escasez de combustible, todo el mundo tiene que apretarse los cinturones porque yo no tengo la capacidad de solucionar nada. Cierto. Y nos ha dicho que hay que reducir transporte público, que los muchachos tienen que volver a clases virtuales, que las universidades tienen que hacer lo propio. Faltaba que nos diga que tenemos que cerrar, no sé, pues, usar barbijo para comer menos, ¿no? Ahora bien, el tema es el siguiente. Yo escuchaba, sí, es que hasta eso va, ¿no? Yo escuchaba las declaraciones del señor Novillo el otro día y fue el más sincero. Dentro de su intento de explicar, como dice la vieja frase, ¿no? El que explica se complica, se le salió la sinceridad. Él dijo, no vamos a permitir la libre importación de hidrocarburos porque no queremos que el sector privado nos quite el negocio. Lo dijo así. Y ustedes encuentran la declaración, es más, palabras menos, da una confesión de partes. Es decir, lo que nos está diciendo el señor Novillo es lo que piensa el gobierno en general, que prefieren que nosotros estemos con esta situación. Es la segunda vez que hablamos. La primera vez que hablamos, estaba en una cola, me acuerdo, y hice una entrevista desde mi vehículo. Me acuerdo. Ayer he estado cerca de 4 horas y media haciendo cola en el surtidor. Tengo conocidos que han estado cerca de un día, han hecho la cola para esperar que llegue el combustible al surtidor. Es decir, esta situación de humillar a la población es algo que esta gente prefiere que tenernos así, a soltar el negocio de ellos, que es básicamente manejar el tema hidrocarburífero. Por uno, porque seguramente hay un montón de plata filtrada vía corrupción ahí, y la otra es que esto les da poder. Yo siempre he dicho que el modelo del movimiento socialismo no ha fracasado, es un completo éxito para ellos, porque esta destrucción de la propiedad privada, esta humillación para conseguir combustibles, tenernos en colas, así a los ciudadanos teniendo que trabajar, dejar de trabajar, dividir las familias, porque a veces mientras yo trabajo mi esposa tiene que hacer cola y viceversa. O sea, toda esta situación para esta gente es absolutamente funcional en su plan de dominación y poder total. Así llevan gobernando Cuba hace 7 décadas, así llevan gobernando Venezuela hace 3. Es decir, esta es su estrategia de dominación y control sobre nosotros, ¿no? Y ayer lo han demostrado, o el otro día lo han demostrado. En lugar de brindar soluciones concretas, porque la que la gente quiere es combustible, nos han dicho que tenemos que apretarnos los cinturones y ya. Habría que preguntarle al señor Arce Catacora si el gerente de yacimientos, que cobra 50,000 bolivianos al mes, va a dejar de cobrar su sueldo, ¿no? Si toda la planta administrativa... Claro, a ver, un segundo. Ramón, en un país medianamente coherente, el señor gerente de yacimientos, con el fracaso total de la empresa, tendría que estar siendo procesado. Hoy sigue gozando de su sueldo, sale a dar conferencias de prensa, y es más, nos piden la cosa más sinvergüenza del mundo. Si nos aprueban los créditos, hay combustible. Nos están diciendo básicamente que el combustible de hoy lo vamos a tener que pagar con los impuestos y la inflación del mañana. Eso es lo que nos está proponiendo Arce Catacora. Es decir, nada, o sea, absolutamente nada que no sea sostenerse en el poder a toda costa y tener una población sometida y miserable como los tiene ahora, porque ya no hay otro nombre, estimado Ramón. No es posible que tú tengas choferes durmiendo 3 días en las colas para conseguir diésel, los productores de soya mendigando por diésel para poder producir. Es decir, nos tienen en una situación humillante, y esta gente no tiene la más mínima intención de levantarlo, no la tienen. O sea, si esto se soluciona simple y llanamente permitiendo la libre importación de carburantes por parte del sector privado, pero no quieren, y lo ha dicho el ministro Novillo, no quiere que el sector privado les quite el negocio a ellos, ¿no? Que han monopolizado el sector y que además eso les da un gran poder sobre nosotros. Bueno, es un poder que nos ha arrebatado la libertad de decisión, la libertad de acción, la libertad de inversión, la libertad de importación y la libertad de exportación. Es decir, el control omnímodo del aparato productivo del Estado, sobre todo en materia energética, es evidente. Y como no ha funcionado, usted tiene razón en ese sentido. El gobierno intenta aferrarse a eso como un clavo ardiendo, pero ya no se puede.
ya es insostenible. Continuar con el modelo es imposible. No sé si coincide conmigo, Hugo, pero creo que hay que cambiar esto de una vez. Yo creo que es imposible sostenerse en esto, ¿no? Es imposible, no se puede ya sostenerse, porque tú no puedes tener un país que, estamos ya con déficit comercial, déficit fiscal, déficit energético y estamos a nada de tener déficit de alimentos, porque es una cadena de caídas. Si cae la soya, cae el arroz, automáticamente cae la producción de carne, cae la producción de pollos, no hay huevos, o sea, esto se está viniendo en una cadena de empobrecimiento masivo. Y sí, yo creo que hay que hacer un cambio total de esto. Y es muy simple, es simple y llanamente dejar de, o permitir que el sector privado haga su trabajo, permitir que el sector privado pueda traer combustibles. Los propios surtidores tienen la capacidad de hacerlo. Existe ya la infraestructura física construida en el país, pero no hay la intención de soltarlo, porque justamente el monopolio en manos del Estado, es lo que usted decía, esta estructura omnipresente en todo el aparato productivo, es lo que a esta gente le da absolutamente el poder y la economía. Es que hay que ser francos, querido Ramón. No. Yo te doy mi cabeza que ninguno del cuerpo gerencial de yacimientos, ni los del área de economía del país, nunca en su vida han sido gente que haya producido algo en el sector privado. Toda esa gente la sacas al sector privado y son absolutamente incompetentes. Por eso es que defienden este tipo de modelos, porque es el único lugar donde pueden, en base o haciendo totalmente incompetentes en su vida profesional, igual hacerse millonarios. Fíjate, yo no sé si alguien en una empresa privada transnacional le contrataría al señor de yacimientos más adelante, sabiendo el fracaso que ha ocasionado en un país, sabiendo que ha dejado sin energía, sin carburantes a todo un país, a millones de habitantes. Difícilmente en reales es un fracaso total. No, el señor Dorgarten difícilmente sería contratado. Yo no conozco su experiencia profesional, no voy a entrar a juzgar eso porque no lo conozco, pero por sus actos podemos evidenciar que algo no está haciendo bien, ¿no? No, mira, ayer justo tengo un vecino que es japonés, descendiente de japoneses, y conversábamos mientras hacíamos la cola del combustible, y me dice, en Japón el señor tendría que haber hecho un harakiri. Es decir, si tuviera un grado de honor, el señor no es un harakiri, como hacen los japoneses, sí. y de verdad. Pero hoy lo tenemos intentando dar explicaciones semánticas, vericuetos, etcétera, ¿no? Pero el harakiri, el seppuku como se diga, el harakiri ¿no son las 10 medidas? No, son 10 medidas que nos está haciendo a nosotros. El harakiri es una medida en el que el tipo que genera el fracaso lo hace él. Pero para eso hay que tener honor. Su fracaso. Pero para eso hay que tener honor. Claro, hay que tener sangre en la cara. Hay que aceptar los errores. Claro, pero para eso hay que tener sangre en la cara, hay que tener cierta honorabilidad y cierta decencia para eso, ¿no? Creo. Sí, claro, usted lo ha dicho, hay que tenerla. Y lastimosamente no estamos viendo eso. A ver, no sé con qué cosas saldrán hoy día, no tengo idea. Yo tengo una hipótesis, y incluso la publiqué en mis redes sociales. ¿Verdad? Yo creo que Arce Catacora está tan desesperado de aferrarse al poder y su entorno, que van a hacer lo que sea para suspender las elecciones, aunque eso implique arder Bolivia y gobernar sobre las cenizas. Puedo estar equivocado, pero hay algo que... Espero que sí, que se equivoque, sí. Sí, yo también espero estar equivocado, pero tengo una gran sospecha de que esto pueda llegar a suceder, porque no entiendo cuál es el motivo de a 4 o 5 meses de las elecciones no tener un plan de salida, no tener un plan de dejar ordenada la casa, no tener un plan de nada. Es decir, esto es dejar un caos total. No había un plan de entrada, ¿no? Es que tampoco había un plan de entrada. Cuando él asume el gobierno, después del periodo de transición de Yanine Áñez, no había un plan de entrada. Tampoco había un plan de entrada. Era seguir medrando del Estado. ¿Dónde está la Bolivia productiva, la Bolivia de la industrialización? Yo esto es que no lo veo. Lo siento, Hugo. No, yo tampoco. A ver, coincidimos en una cosa, ¿no? No tenían un plan para Bolivia. No tenían un plan de productividad, de inversión ni nada. Lo que tenían era un plan para ellos, donde ellos sigan siendo la presencia mayúscula del poder y la economía en el Estado, como había venido sucediendo con Morales desde su primera gestión. Cada vez tomar más recursos. El propio Morales ha dicho el otro día, ¿no?, que le daba miedo ser candidato porque ahora no hay que nacionalizar.
Bueno, básicamente nos está diciendo que su forma de gobernar era tomar los recursos de otro para malgastarlos. Eso es lo que nos está diciendo Morales, y esa es la forma en la que han gobernado durante 16 años con Morales y los últimos 4 o 5 años con Catacora, ¿no? Es decir, malgastando la plata de otros. Hoy ya no hay que malgastar. Y lastimosamente lo único que quedan son los ciudadanos de a pie. No nos extrañemos, querido Ramón, que la presión fiscal sea acrecente aún más de lo que está, porque nos van a empezar a meter mano o meter más manos a nuestros ya desgastados bolsillos, porque eso es lo que pasa con cualquier persona que está en este país haciendo un emprendedor. Mira, yo ayer he escuchado a algunas manifestaciones en redes, opiniones de gente que dice, bueno, vamos por un paro cívico, etcétera, de empresarios. No es la solución. Lo dicen, no es la solución. Yo les digo, no es una solución de nada. Es más, yo creo que le conviene, porque si el gobierno quiere que dejemos de consumir combustible, mejor si hacemos un paro cívico, le estaríamos dando una mano. Entonces, vamos en al medio de eso, de una vez. Claro, vamos, y salgamos ciertos días con carnet de a pie, ¿no? Como hacíamos en la pandemia. Claro. Mira, yo le decía a esta gente, pero ¿y qué tal si en lugar de proponer esas medidas, le hacemos la otra jugada? Le decimos, ok, no hay un solo peso más de impuestos del aparato productivo mientras no se solucione el tema hidrocarburífero. Porque no puede ser que estemos pagando impuestos para al mismo tiempo ser maltratados. Es decir, vamos por ese lado. Y creo que sería mucho más coherente empezar a hablar de ese tema, porque no puede ser que el Estado Nacional le cobre esa cantidad de impuestos, multas y demás, y luego no te diga que no tienes dinero para darte combustible. O sea, en el fondo nos están estafando, querido Ramón. Otra cosa, Hugo, tiene que ver con el sistema financiero. De acuerdo al Banco Central, hay 600 millones de dólares en el sistema financiero, pero que no están a disposición de los ahorristas. Hay gente que tiene su dinero en dólares, o lo tenía, y que no puede acceder a ese dinero ni siquiera por una situación de emergencia. Si una persona tiene que hacerse una atención en salud, de cualquier tipo, de cualquier característica, y necesita ese dinero, no puede acceder a ese dinero, salvo circunstancias especiales. Estamos en Bolivia. Una llamadita al gerente del banco, que había sido compañero de promoción del hermano de alguien, ayuda a que las cosas se agilicen en este país, por ejemplo. Y otra es, ¿cómo estará el nivel de mora? ¿Cómo estará la mora bancaria? Hay gente que no puede pagar los préstamos bancarios. ¿Qué se va a hacer? ¿Va a haber una nueva reprogramación? ¿Va a haber una reprogramación como hubo durante la pandemia, porque son circunstancias especiales, circunstancias críticas? ¿O seguiremos apretando a los ahorristas? Ese es un escenario. El otro escenario que me plantea, por ejemplo, Juan Andrés, que pregunta, ¿le están metiendo mano a los aportes de las pensiones? Es que yo ahí también tengo ciertas dudas. Adelante, por favor, Hugo. Querido Ramón, a ver, el sistema financiero ha sido intervenido, pero de manera grotesca, grosera y violenta, ya en 2013 con la ley de servicios financieros, que le autorizaba al gobierno nacional manipular la tasa de interés, ¿no? A ver, la tasa de interés es un precio importantísimo en la economía porque refleja el consumo presente versus el consumo futuro. Maneja la relación ahorro-inversión. No es un capricho, no es la idea nefasta de explotar a los pobres, porque ese es el argumento que esta gente usa, ¿no? Que los intereses son una forma de explotación. Es una relación económica importante que refleja la preferencia temporal entre ahorro e inversión. Vital en la economía, porque sin eso no se puede... Aló. Sí, adelante, ¿me por escuchabas, favor. Ramón? Sí, perfectamente. Entonces, estaba dando una pequeña instrucción aquí. La intervención grotesca que se hizo a partir del 2013 del sistema financiero, lo que le ha permitido al gobierno ha sido crear una enorme burbuja de créditos artificialmente baratos, sobre todo y destinados al sector vivienda. Yo esto lo he explicado muy bien en la teoría del ciclo, en un artículo mío hace unos años atrás. Ha dado una apariencia ficticia de auge, de estabilidad, de crecimiento, pero como dice la palabra, ficticia, que eso es lo que nos está tocando la realidad, porque básicamente en economía hay un principio claro, Ramón: no se puede vivir de lo que no tienes. No puedes tú tener más inversión del que tu nivel de ahorro te permita, al menos que el gobierno haga lo que hizo e intente llenar ese hueco con emisión monetaria, que eso es lo que al final se llamó la famosa bolivianización. Por eso es que hoy tienes los precios elevándose en el mercado,
y casualmente la gente que sacó el crédito se da cuenta que no lo puede pagar. Obviamente no lo puede pagar porque le hicieron vivir una fantasía por encima de su realidad. Ojo, ahí hay un problema serio porque hay, por un lado está el ahorrista que metió su plata al banco esperando que el banco la trabaje de manera responsable, y eso no se dio porque el Estado le obligó a tomar malas inversiones, y por otro lado está el pobre hombre al que esta inducción errada de inversión lo llevó a tomar riesgos más altos de los que pueda consolidar. Es decir, el sector financiero ha sido contagiado de esta burbuja de populismo que está arrastrando tanto a ahorristas como a prestatarios y gente que va a tener muchísimas dificultades. Es otro problema que va a reventar en las próximas semanas, querido Ramón. Se ha venido intentando sostener esto en base a reprogramaciones y todo, pero es que no se va a poder, porque no se puede ir contra la naturaleza de las reglas económicas. Si no tienes ahorro y tú intentaste, reemplazar el ahorro con emisión monetaria, vas a tener el desbarajuste inflacionario que tienes en el país. Básicamente, lo que han hecho estos últimos años, Ramón, ha sido crear burbujas en todo lado, y se están pinchando todas esas burbujas casi al mismo tiempo. Se pinchó los hidrocarburos, se está pinchando la burbuja del gasto público, se está pinchando la burbuja financiera, y veremos lo que viene. Es decir, la Bolivia que tenemos es una Bolivia totalmente quebrada, y eso es algo que deberíamos ya aceptar. Bueno, los ciudadanos lo hemos aceptado, los que les falta aceptar es a los del gobierno. Y el gobierno, para cerrar con usted, Hugo, ha señalado, ayer el presidente ha señalado que hablar de quiebra es una temeridad, que no hay tal quiebra, que el Estado no está quebrado. Bueno, seguramente se debe referir a la economía de su familia, ¿no? Porque seguro que la está pasando súper bien, y todo su entorno, pero el resto de la población ya lo sabe. Cuidado con eso de las cosas familiares, siempre es un arma que la suele cargar el diablo, Hugo. Bueno, estoy repitiendo lo que dice la gente en tono socarrón, pero a ver, no pasa nada. Es decir, en términos serios, a esta gente obviamente no le va a afectar, tiene el aparato del Estado. Es decir, lo que te decía hace un rato, veamos cuán responsables van a ser los gerentes, por ejemplo, de yacimientos, en bajarse la mitad. Hagamos un desafío, que así como nos han pedido que nosotros no salgamos a la calle, nuestros hijos vuelvan a la virtualidad, como le dije hace un rato, falta que nos digan que nos pongamos barbijo para comer menos. Les hagamos un desafío, que se bajen los sueldos a la mitad todos los gerentes de yacimientos. Vamos a ver qué nos dicen. O de ILB también, ya que estamos. También. No, claro. Hugo Valderrama, un abrazo, buen fin de semana sin colas. Le deseo que no tenga que hacer colas, lo cual es un deseo enorme, de verdad. Sí, y sería una bendición no hacerlas también. Muchas gracias, Ramón. Tenga usted un gran fin de semana también.